Damos gracias al Señor porque nos tiene nuevamente reunidos. Amén. En esta noche estoy agradecido con el Señor que me da nuevamente la oportunidad de pasar a predicar su palabra. Es algo que es de darle gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo, porque quizás en otros lugares no tienen la oportunidad que nosotros tenemos aquí. Amén. En esta noche los quiero invitar a abrir su Biblia en el libro de Mateo capítulo 11 versículo 12. Libro de Mateo capítulo 11 versículo 12. Me contestan con un amén cuando todos lo tengan, por favor. Amén. Don Mateo. Libro de Mateo capítulo 11 versículo 12. Amén. Es un solo versículo que vamos a leer. Vamos a escudriñar un poco la palabra del Señor. Yo le decía al Señor, le pedía que me diera la palabra para el pueblo. Y yo pienso que más que una palabra es una reflexión que nos va a invitar el Señor a aprender de respecto a este versículo. El libro de Mateo capítulo 11 versículo 12. ¿Todos lo tienen, hermanos? Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, y dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Leámoslo nuevamente. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Inclinemos nuestro rostro, vamos a hacer una pequeña oración. Padre que estás en gloria, Padre, vengo delante de ti en esta hora, dándote gracias, Señor, porque nos has traído nuevamente hasta tu templo, Padre. En esta hora que hemos de pasar a predicar tu palabra, Padre, te vengo pidiendo, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, vengas, Padre, sobre mi vida, Padre. Que seas tú el que dé la palabra, Señor. Usa mi vida, usa mis labios, Padre. Que cada palabra que salga de mí, Señor, sea de edificación para cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que ninguna palabra, Padre, que yo pueda hablar, Señor, sea adulterada conforme a tu santa palabra, Señor. En esta hora, Padre, que mientras yo predique, Padre, mientras yo dé tu palabra, tu Espíritu Santo empiece a obrar, Señor, en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Tú nos conoces a cada uno y tú sabes qué necesidad podamos tener, Señor. Enséñanos, Padre, lo que quiere decir tu palabra. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, Señor, para poder entender y atesorar tu palabra. Pero aún más, Señor, para ser hacedores de tu palabra, Padre, y no nada más oidores, Padre. Que salgamos diferentes, con una mentalidad diferente a como venimos, Padre. Tuya es la gloria, la honra, Padre, por los siglos de los siglos. Toma control de lo que se hace aquí, Espíritu de Dios. Tuyo es el tiempo, tuya es la predicación. Ayúdame. Gracias te doy. En el nombre de Jesús te lo he pedido. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. En esta noche he titulado este pequeño mensaje Descubriendo nuestra valentía. Descubriendo nuestra valentía. ¿Por qué he titulado así? Venía buscando y esto me llamó mucho la atención, que dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, o sea que hasta hoy, desde que pasó con Juan el Bautista, no sé si han fijado que muchas veces la Biblia dice desde los días del profeta tal hasta ahora. O sea que esto sigue, hermanos, no es nada más el pasado. La Biblia es pasado, presente y futuro. Todo está en una sola palabra. Dice, hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Me fui a buscar a muchas versiones, hermanos, porque a veces para poder entender la palabra hay que buscarla y buscarla. Me fui a buscar a otras versiones de la Biblia y encontré una versión que se llama Reina Valera Antigua. Y dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Bueno, dije, entonces ya me dio otro significado de los violentos. Porque si nos ponemos a leer así nada más por leer, algunos quizás pueden decir violentos. Violentos es una persona que no se puede controlar a sí mismo, que luego te ofrece golpes o cosas así. Pero no es así. No es así. También fui al diccionario. Ya con esta ayuda de esta versión que me dice que los valientes, y quiero que me ayuden,
que me den sinónimos de una palabra, de la palabra violento. Los abuelos, vamos a empezar. Quiero que me ayuden, por ejemplo, un sinónimo de la palabra valiente es atrevido. A ver, otro sinónimo, hermanos. Vamos ahora a estar compartiendo un poquito para que sea un poquito para compartir con el pueblo. ¿Alguna otra sinónimo que ustedes me puedan decir de la palabra valiente? Sin miedo. Amén. Osado. Osado, aleluya. Arrojado. Amén. Fuerte. También fuerte. ¿Algún otro? Astuto, atrevido. Atrevido. Algunos podemos llegar hasta eso de decir metidos. Metidos. Son muchas cosas que esta palabra encierra en sí. Violento, valiente, atrevido, osado, metido, que no tiene temor a nada. Todo eso es esta palabra. Dispuesto, hermano. Dispuesto también, transformado. Hay muchos sinónimos de esta palabra valiente. Y hermanos, ¿y saben en dónde encontramos mucho todas estas cualidades de la palabra valiente? A ver, hermanos, ayúdenme. La encontramos mucho, ¿saben en quién? En los niños. ¿Saben por qué? Alguien metido. ¿Ok? Ustedes están platicando entre la gente, llega una visita a su casa, ustedes están platicando en la sala de su casa y los niños están ahí viendo y le dicen, oye, vete a jugar, ¿por qué no te vas a jugar allá? Se van, ¿verdad? Menos de 2-3 minutos, ya están otra vez. Oye, ¿qué te dije? Son atrevidos. Muchas veces le dices, hey, ten cuidado con lo que estás haciendo. Quizás están aprendiendo a montar bicicleta. Ten cuidado con lo que estás haciendo porque te puedes golpear. No. Quizás cuando tú le recomiendas algo, le dices, no lo hagas porque te vas a golpear. Es como que le dijeras, hazlo. Porque lo hacen, quizás se golpean, quizás hacen alguna travesura, decimos nosotros, ¿verdad? Pero después ellos son atrevidos, no les temen, aunque después los regañen, algunos los reprendan, algunos incluso hasta les peguen por las cosas que hacen. Pero los niños son atrevidos, son metidos, son valientes. Y hermanos, encontré que la Biblia me dice que si nosotros vosotros dice, tenemos que volver a ser como niños para entrar al reino de los cielos. Wow, dije, no, una enseñanza de donde aprendemos que los niños nos ayudan a entender la palabra. Otra de las cosas, hermanos, muchas veces la vida a nosotros nos trata de una forma muy brusca, muy violenta, la cual nosotros, a veces la misma vida nos va encerrando en situaciones bien difíciles. Nos va encerrando en situaciones que lo último que nos queda hacer es ser valientes. Porque quizás ya hemos pedido ayuda con el amigo, con el hermano, con cualquier familiar, y no le encontramos eso que necesitamos. Y nos va encerrando ese problema, los va encerrando, y los hallamos en un callejón sin salida. Y ¿ahora qué hago? Lo único que nos queda a nosotros es ser valientes y empezar a pelear, a luchar por el problema que estamos pasando para salir de esa situación. Muchas veces los mismos problemas, como les digo, los encierran en eso. Les quiero contar una historia. Es una historia que escuché y me llamó mucho la atención. La escuché hace mucho tiempo. Yo dije, de esta historia tiene que salir una predicación, o de un pensamiento viene a veces una predicación. De una historia que me contaron. Dice que había un rey que tenía su hija y que la quería casar. Dice que era un reino, ¿verdad? Y que quería casar a su hija y que dice que mandó a llamar a todos los valientes del reino. Mandó a citar a todos los valientes, los hombres valientes que llegaran al siguiente día, que él quería casar a su hija y que todos los valientes llegaran con él. Y dice otros, ¿verdad? Pero ¿saben una cosa? Que siempre entre un grupo de personas siempre hay un metido, siempre hay una persona que va de colada, ¿no? Muchas veces puede haber una protesta en la calle y va alguien ahí, se mete y alguien le dice, oye, ¿por qué están protestando? Ni sabes, no sabes qué, no sé, me metí, no sé por qué están protestando. Hay gente así, se van a encontrar gente así. Bueno, dice que este rey quería casar a su hija y manda a llamar a todos los hombres valientes, dice. Bueno, dice, ¿saben qué? Quiero casar a mi hija y andamos buscando el que va a ser el nuevo sucesor de mí. Entonces dice, vamos a leer todos los incisos del contrato, el que lo cumpla va a ser el que se va a casar con mi hija. Y bueno, empezaron a leer. Dice que estaban en lo alto del palacio
Y dice, bueno, lo único que quiero va a ser el hombre que sea valiente, dice, para que se case con mi hija. No me importa si no tiene dinero, no me importa de dónde venga, no me importa muchas cosas, lo único que quiero es que sea valiente. Entonces, dice que lo único que van a tener que hacer, dice que, miren ese precipicio que está ahí, dice que estaban en lo alto del palacio, van a tener que descender por ahí, bajar al río. En el río hay unos cocodrilos, dice, van a tener que pasar ahí. Después del río había una montaña, un bosque. En ese bosque tenían que pasar. Dice, solo que tengan cuidado en ese bosque. ¿Por qué? Porque dejamos por ahí unos cuantos leones, unos cuantos pumas y unos cuantos animales malos. Van a tener que pasar por ahí. Ya de último, van a tener que volver a escalar la pared por donde bajaron. Lo único que en la pared por donde bajaron van a encontrar, unas cuantas arañas, unas cuantas culebras, unas cuantas víboras. Y el que llegue primero acá arriba es el que va a ser el ganador. Dice que todos miraban, ¿va? Y el flaquito también dice que miraba. Que la verdad el flaquito no concordaba en el grupo, no sé qué hacía ahí. Miraba también. Y en una de esas que se oye que cae alguien al agua. Y todos se quedaron viendo y nadie se animaba a tirar. Para ver quién era, el flaquito ese, que cae al agua y empieza a nadar, que logró salir del río, que llega al bosque y empieza a correr y dice que empezó a esconderse de los leones, de los pumas y de todos los animales que habían ahí. Y luego dice que cuando llega a la pared, como pudo, dice que la subió. Con el último suspiro de la fuerza que tenía, logró subir. Y todos admirados de que el flaquito subió. Y dicen, wow, nunca me imaginaba que la verdad no dábamos nada por él, llegó hasta la meta. Y todos admirándolos. ¿Y por qué, verdad? Bueno, en la tarde dice que era la premiación. Llegaron todos nuevamente. Cuando estaban ya todos a premiar, dice que, bueno, aparte de mi hija, dice que te vas a llevar camellos, caballos, vacas, escoge lo que tú quieras, tierras, casas, todo lo que tú quieras, todo eso es tuyo, dime qué vas a escoger primero. Viene él y dice, sí voy a escoger todo eso, pero antes lo que quiero saber es quién me empujó de ahí arriba, quién me empujó de ahí arriba. Y saben, hermanos, muchas veces nosotros no sabemos lo valiente que somos hasta que viene alguien y nos empuja, amén. Muchas veces nosotros, la vida nos lleva a sacar nuestra valentía. Muchas veces no sabemos que somos valientes hasta que sucede algo. No me dejarán mentir las hermanas que pasaron a predicar. No me dejarán mentir todas las hermanas que pasaron a predicar hasta que no vieron la hojita y decía su nombre ahí. No me diga que se pusieron a leer la Biblia, no sabían ni qué hacer, se desvelaron, empezaron a leer, empezaron a escuchar predicaciones. Pero saben una cosa, hasta que no se vieron en ese punto, no se dieron cuenta de que el Señor las utiliza a cada una de ustedes por igual. Amén. Hasta que ustedes no pasaron, no estaban en ese momento ahí, no se dieron cuenta que el Señor las usa a todos. Porque todas que pasaron, hermanas, dieron un mensaje. Dieron un mensaje que todos nos llevamos un mensaje a casa y un mensaje que estamos meditando aún todavía. Amén. Así que, como te digo, muchas veces somos valientes, pero no lo sabemos. Quiero pedir otro ejemplo para dejar bien claro esto. El hermano Sammy. Quiero pedir un ejemplo de alguien que me ayude. Vamos a pedir ayuda al hermano Sammy, que veo que está muy entretenido ahí, buscando de la Biblia. Gracias a Dios, porque a él está levantando jóvenes, ¿verdad? Me dio gusto ver a Génesis. ¿Saben qué? Que ese es un ejemplo de valentía. Hace unos 2-3 años yo vi a Génesis pasar a dar un texto bíblico y temblaba más que uno a veces acá. Yo decía, wow, pero a pesar de los nervios, a pesar de todo, Génesis lo hacía, y ahora veo que ya lo está haciendo mejor y le está cantando a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿saben una cosa? Cuando alguien va caminando normal, o muchas veces va hasta parando, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando viene alguien y te empuja? ¿Qué pasa que cuando viene alguien y te empieza a empujar? ¿Qué vas a hacer?
correr. Hermanos, esto es lo que se trata la palabra. Quizás muchas veces tú ya estés detenido en un problema. Quizás tú digas, ya no puedo. Quizás tú digas, voy a echar a la basura todo. El trabajo, mi matrimonio, muchas cosas que me han pasado. Pero ¿saben una cosa? El Señor me mandó y me decía, como por medio de un pensamiento, de una historia así, que te viene a empujar y te viene a sacar de tu área de confort y te manda a correr para que luches por tus sueños, amén. Gracias, Dios. Aleluya. ¿Saben una cosa, hermanos? Cuando alguien te empuje, cuando alguien te diga, te empuje, no te enojes, porque la primera reacción cuando tú empujas a alguien, muchas veces para nosotros es enojarnos. Oye, ¿qué te pasa? ¿Me estás faltando al respeto? ¿Qué te pasa? Y no es así, hermanos. Muchas veces el que te confronta te va a decir las cosas que tú necesitas. Muchas veces el que te confronta y te dice, oye, despierta. Tú que duermes, despierta. Oye, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo no está bien. ¿Sabes qué? Lo que estás haciendo, encubriendo, quizás jugando con Dios, que eres cristiano, y luego te vas a bailar, luego te vas a tomar. Oye, despierta, las cosas del Señor no son así. Es mejor, te digo una cosa, hablarle a un hermano de frente, decirle sus cosas, que decirle, todo va a estar bien, hermano. No es así, hermanos. Nosotros debemos ser esas personas que a veces tenemos que confrontar a alguien, decirle las cosas tal y como son. Muchas veces nosotros debemos decir, para, porque lo que estás haciendo te va a llevar a la destrucción. Para, porque lo que estás haciendo no está bien ante los ojos de Dios. Para, porque ese pecado te puede llevar hasta la muerte. Amén. Y muchas veces no nos atrevemos por el simplemente hecho de que voy a perder una amistad. De que, ¿qué va a decir de mí? Es mejor que pierdas un amigo por reprenderlo y decirle a tiempo las cosas, que te quedes con eso, que le pueda pasar algo que lo pueda llevar a la muerte, si tú aconsejarlo o simplemente echarle porras. Muchas veces necesitamos de amigos que nos confronten y que nos digan la verdad, no que no siempre nos andan echando porras. No, muchas veces necesitamos eso. Amén. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Los quiero invitar a ver el libro de Josué, capítulo 1, versículo 7. El libro de Josué, capítulo 1, versículo 7. Vamos a ver, es una historia muy conocida, pero vamos a ir aprendiendo de la palabra del Señor. Libro de Josué, capítulo 1, vamos a leer, del 1 al 7. Amén. Josué, capítulo 1, del 1 al 7. Amén. Amén, hermanos. Amén. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. ¿Qué le decía? Esfuérzate y sé valiente. Y sé valiente. Amén. Hermanos,
El Señor a nosotros nos conoce desde el vientre de nuestra madre, nos conoce cómo somos, cómo íbamos a ser, cómo somos y cómo vamos a terminar. Él conoce todas nuestras vidas. ¿Saben una cosa? Él puso esa valentía dentro de nosotros, igual que los dones, igual que muchas cosas que nosotros las tenemos guardadas acá dentro, que muchas veces no sabemos que existen. ¿Por qué? No me dejarás mentir. A alguien que dice que, yo no aguanto correr. Yo no aguanto correr mucho. Porque quizás esté sobrepeso, o quizás no puedo correr mucho, me hace falta el aire pronto. Pero no me dejarán mentir que si te andas siguiendo un pitbull, te vas a ser el primero que vas a salir corriendo, hermanos. Si te andas corriendo un perro, tú vas a ver que, híjole, ¿de dónde sacaste las fuerzas? Muchas veces, como te digo, volviendo aquí a la historia, a Josué anduvo con Moisés en el desierto. Él era ayudante de Moisés. Él vio todos los milagros que Dios había hecho en el desierto con el pueblo de Israel. Desde darles agua, darles comida, darles maná diariamente, darles carne, darles muchas cosas al pueblo de Israel. ¿Ok? ¿Qué pasó? Bueno, él me imagino se había acostumbrado a estar ayudando a Moisés nada más. Pero déjame, muchas veces la vida te va llevando y te va empujando y te va encerrando en una situación donde dices, ¿qué voy a hacer? La Biblia ahí donde empieza el versículo 1 me dice que después de la muerte de Moisés, ¿qué pasó con ese pueblo de Israel? Se había quedado sin un líder. El pueblo todavía no había entrado a la tierra prometida. ¿Dónde estaban todavía? En el desierto, de este lado del Jordán, dice. Se había quedado sin ningún líder. ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué iba a hacer el pueblo de Israel? Viene y habla Dios directamente a Josué y le dice, levántate, mi siervo Moisés ha muerto, pasa a este pueblo del Jordán. ¿Qué hubiera, si tuvieras que el pueblo de Israel era un pueblo rebelde, era un pueblo que cometía pecados a cada rato, que simplemente con el hecho de que Moisés subió al monte Sinaí por 40 días y 40 noches, cuando descendió ya habían hecho un becerro de oro, habían vuelto a sus cosas anteriores que hacían? Un pueblo que los que intentaron apedrear a mismo Moisés. ¿Qué hubieses pensado si Dios te dice, lidera al pueblo de Israel? ¿Qué hubieses pensado? Lo primero, para aquel que quizás no hubiera aceptado eso, no, si a Moisés lo quisieron apedrear, a mí me van a matar el primer día. Si Moisés, que hablaba cara a cara con Dios, bajaba, Dios le dio los mandamientos y todo, no pudieron esperar 40 días por él. Ahora imagínense a mí cómo me van a tratar. No, pero él no tenía ese pensamiento. Él, al sentirse solo, me imagino al sentirse ya que ver el pueblo de Israel, no sé cuántos millones de personas en el desierto, no tener un líder, ¿qué van a hacer? Y esto y lo otro, me imagino, eso lo llevó a él a decidir, a tomar esa responsabilidad que el Señor lo estaba dando. Y a veces, muchas veces nosotros nos complicamos la vida, decimos que es una responsabilidad muy grande, pero la obra no es de nosotros, la obra es de Dios. Él es el que hace todo, nosotros simplemente tenemos que dirigir. Amén. Muchas veces lo vamos a ver encerrados en un problema que digamos, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? Y entonces Josué, ¿qué es lo que hizo? Tomó la palabra, le creyó al Señor, fue valiente y le dijo, formó otra vez al pueblo de Israel y él los dirigió y los llevó a la tierra prometida. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Pasar el Jordán. ¿Y cómo lo iban a pasar? El Señor hizo los milagros para hacerlo, él simplemente creyó, fue valiente. Pero si el Señor le dice en la Biblia, se lo dice en 3 versículos. Se lo dice en el versículo 6, dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad. En el 7 le vuelve a decir, solamente esfuérzate y sé muy valiente. En el versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Si el Señor lo recalca 3 veces, es porque el Señor sabe
que nosotros somos valientes, simplemente que nosotros tenemos esa valentía escondida, simplemente que nosotros no sabemos lo que nosotros podemos hacer para Dios. Dios tiene propósitos para ti, para ti, para ti, para mí. Cosas grandes puede hacer el Señor contigo si tú sacas esa valentía que el Señor te ha dado. Amén. Gloria al Señor. A veces, hermanos, nosotros nos complicamos, pero como les decía, la obra es del Señor. La obra es del Señor, Él es el que hace todo. Simplemente nosotros tenemos que buscarlo y buscar la dirección de Él y ser valientes ante cualquier situación. Ser valientes, hermanos. No me dejarán mentir. A muchos quizás, no sé, es como todos los que saben manejar carro, ¿cómo fue la primera vez que les tocó? Se desbarataba todo, que no sabía qué hacer. Pero a mí me pasó algo curioso en 2 ocasiones. Cuando vine a este país ya medio sabía manejar. La primera vez que me dieron un carro a manejar a mí, me llevaron a trabajar a la base de John Edwards, allá a Lancaster, y que salgo, me dice, ahora te llevas el carro. Pero ya te llevas el carro y me sigues, pero así, sígueme porque ya me voy. Y yo, ¿ahora qué hago? Hermanos, pues digo, Señor, ayúdame. Ni siquiera conocía del Señor, pero ahí sí uno se acuerda que hay un Dios, ¿verdad? Ahí ni conocía a Cristo todavía, pero ahí me acuerdo que ahí sí, Señor, ayúdame porque yo nunca he manejado aquí, no sé ni cómo se maneja un carro automático, solo un carro de cambios podía manejar. Hermanos, desde Lancaster hasta el valle, manejando y siguiendo a la persona, porque ¿qué voy a conocer? A veces cuando la misma vida te lleva a situaciones en de que tú dices, ya no puedo hacer nada, y tienes que salir adelante. A veces la misma vida te enseña, como por ejemplo, cuando usted fue madre por primera vez, no tenía experiencia, bien. Entonces, el Señor ahí usted sacó esa valentía para saber guiar a sus hijos con ayuda de Dios. Muchas cosas que nosotros no sabíamos hacer, pero la necesidad o de vernos en el aprieto, podemos decir, tenemos que salir adelante. Tenemos que salir adelante como sea. Y eso solo el Señor nos da la valentía para salir adelante. Amén. Les quiero invitar a abrir el libro de Marcos, capítulo 5. Libro de Marcos, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 21 al 23. Marcos capítulo 5, del 21 al 23. Amén. Amén. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de una gran multitud y estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Ok, dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de una gran multitud y él estaba junto al mar. Me cautivó mucho esta palabra que dice, y vino uno de los principales de la sinagoga. Hermanos, en esos tiempos, para estar en una sinagoga y ser un principal de una sinagoga era donde se reunía a leer la ley, la Torah, ¿verdad, pastor? A leer la Torah. Ok, el Pentateuco. Amén. Pero no cualquiera le daban el privilegio. No cualquiera podía estar en los principales. Si la Biblia me dice que es un principal es porque tenía un puesto alto, pienso yo. No nada más dice el principal de la sinagoga. Me imagino que este Jairo tenía una vida prosperosa. Me imagino que este Jairo tenía la fama ahí en Israel. Me imagino que Jairo era respetado entre el pueblo. Me imagino que Jairo vivía una vida acomodada. Me imagino tanto económicamente como en muchas áreas estaba muy bendecido. ¿Ok? ¿Qué pasó en ese tiempo cuando dice que en ese tiempo aparece Jesús? ¿Y qué trataba? Cuando llegaba Jesús a una sinagoga y cuando hablaba con
sacerdotes de las sinagogas, ¿qué pasaba? Siempre había un problema, se formaba un pleito, intentaban matar a Jesús. Siempre, de todas las cosas que hacía, siempre le buscaban el pero, que por qué lo hacía, que era día de reposo, que quién era él para decir que esa profecía se había cumplido, que lo querían apedrear, lo querían matar, muchas cosas. Y déjeme decirle, entre medio de ellos ahí estaba Jairo. Ahí estaba Jairo sentado, viendo también lo que le decía. Quizás en algún tiempo él también le dijo algo a Jesús. Porque ellos nunca creyeron en el Mesías, en el Hijo de Dios, aquel que vino a dar la vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Ellos nunca creyeron en eso. Y hasta la fecha. ¿Ok? Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Como te decía, a veces la misma vida te va llevando a situaciones que te van encerrando. Te van encerrando día con día y no sabes cómo salir. ¿Ok? Dice el versículo, dice, en el 22, dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Ok, leámoslo. Para los judíos, nadie podía pedirle a postrarse a otra persona. Eso era un pecado, eso era casi una abominación para ellos. Déjame decirte algo, la misma situación que estaba pasando, él era un principal de la sinagoga, tenía todo, su vida estaba muy acomodada, tenía de todo, amistades, respeto, fama, todo. Pero lo que no tenía, aquel amigo que podía sanar a la hija. Aquel amigo no encontró entre todos de la sinagoga quién le podía ayudar con su hija. Me imagino si tenía dinero, él había llevado a los mejores doctores, había gastado lo mejor en medicinas con tal de que se curara. Pero ni aún ni eso. A él, la situación de la hija lo llevó ¿a qué? A humillarse, a postrarse delante de nuestro Señor Jesucristo y rogarle al Señor que sanara a su hija. Ahora, hermano, yo te pregunto, ¿qué te puede estar robando a ti la bendición de nuestro Señor Jesucristo? ¿Orgullo? Jairo tuvo que despojarse de ese orgullo, porque dice que había una gran multitud ahí. Y en medio de esa gran multitud se tuvo que ir a postrarse. Ahora déjame preguntarte, ¿qué es lo que te está alejando de las cosas del Señor? ¿Qué es lo que te está alejando de tu familia? Ese problema que puedas tener con tus hijos. Quizás puedas estar bien económicamente, un trabajo exitoso, pero tus hijos y tu esposa y tu familia se están perdiendo. Es de valientes, es sacar esa valentía que tenemos dentro y decir, alto. Hacerte un alto, hazte un stop en tu vida, voltea a ver, reacciona, qué es lo que está pasando. Y si el trabajo, el mucho trabajo te está robando la felicidad de tus hijos y la de tu familia, oye, hazle un alto a tu trabajo. ¿Sabes una cosa? Eso lo vuelves a recuperar, tu familia y tus hijos no lo vas a volver a recuperar. Tengo una pregunta para alguien acá. Hermana, muéstrame tus manos, por favor. Muéstralas acá. ¿Ven las uñas? Muy bien arregladitas. Hermana, te hago una pregunta. Si te dieran a escoger y te dijeran, tenemos que quitarte 2 partes de tu cuerpo, tenemos que quitarte tus uñas o tus dedos, ¿qué escogerías tú? Ni una. No, escoge una. ¿Tus uñas o tus dedos? Las uñas. Las uñas. Amén. Las uñas, ¿saben por qué? Las uñas en unos cuantos meses las vuelves a tener. Los dedos nunca los vas a volver a recuperar. Lo mismo te digo con tu familia. Lo mismo te digo con tus amigos. Lo mismo te digo con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. Lo mismo te digo. Muchas veces estamos escogiendo nosotros quizás que nos quiten los dedos y no las uñas. Quizás podemos escoger que nos quiten el pelo y nos quiten las manos. Muchas veces escogemos lo equivocado. Muchas veces estamos haciendo lo equivocado y no nos damos cuenta.
No nos damos cuenta. El Señor nos manda a la reflexión, más que todo, como eso les decía, a reflexionar, a pensar en qué estamos haciendo mal. Porque muchas veces te decía, muchas veces nosotros podemos estar victoriosos, podemos estar celebrando victorias diariamente, o que el Señor nos está usando, pero a la esposa la dejamos a un lado. No, no, hermanos. No, hermanos, nuestra familia, tanto los hijos como la esposa, si tú vas creciendo, también tu familia tiene que ir de la mano, no solo tú. Si tú te vas a vestir bien, también tu familia tiene que estar igual. Si tú vas a estar saliendo a visitar amistades, si tú vas a estar saliendo de viaje, que sea con tu familia, no solo tú. Amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Como te decía, muchas veces nosotros hacemos lo equivocado, lo equivocado ante los ojos de Dios, y eso no está bien. Hermanos, a este hombre, a Jairo, no le importó nada. Muchas veces te digo, nadie tropieza en montañas, hermanos. Nadie se va a tropezar con una montaña. El que tropieza, tropieza con pequeñas piedras. Escucha bien, otra vez te lo vuelvo a repetir. Nadie tropieza con una montaña, sino vamos a tropezar con pequeñas piedras. ¿Por qué te digo que no puedes tropezar con una montaña? Está muy grande y muy obvio para poderte tropezar, pero con una piedra sí. Entonces, ¿por qué muchas veces hacemos más por otra cosa y no peleamos por nuestra familia? No peleamos por nuestros hijos, no peleamos por lo que está pasando quizás en lo espiritual. Muchas veces peleamos, hacemos cosas que no debemos de hacer. O no me dejarán mentir que cuando nosotros en Cristo Jesús, nuestro corazón tiene que cambiar, o tiene que haber cambiado ya. No me dejarán mentir que cuando viene una enfermedad a la pareja, a los hijos o a cualquiera, no me dejarán mentir que para nosotros la familia se une más. Si alguien te dice, ¿sabes qué? En la familia apareció alguien con cáncer. Tú dices, no, me voy a divorciar de mi esposa. ¿Sabes qué? Me voy a ir de mis hijos. Los voy a dejar. No, al contrario. Eso es un lazo que te va a unir más. ¿Por qué? Porque dos personas es la unión hace la fuerza. Es un dicho de afuera. Pero si nosotros nos unimos todos, toda la familia empieza a orar, a pedirle al Señor todo por un mismo camino, eso empieza a marchar de la mejor manera. No me dejarán mentir si la pérdida de un ser querido, de un hijo, de un familiar, del papá, la mamá o de alguien, no me dejarán mentir que si se pasa algo así, los del mundo lo primero que hacen, terminan en pleitos. Los del mundo allá, incluso quizás, lo primero quizás todavía la persona está ahí tendida en el cuerpo, y ya se empiezan a pelear por los gastos, empiezan a pelear por muchas cosas. Hermanos, al contrario, nosotros, cuando sucediera algo así, porque no estamos exentos de eso, lo que tenemos que hacer como hijos de Dios, mire, unirnos, hermanos. Como les decía, no nos vamos a tropezar por eso, por ese problema que tipifica para mí una montaña, no, al contrario, nos vamos a unir para eso, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, ya para terminar, porque a veces me emociona un poquito. Hermanos, nosotros también debemos de ser valientes, de sacar esa valentía para cuidar nuestra salvación, para cuidar de nuestro caminar con el Señor. No debemos de estar un día soy como Pedro, ¿verdad? Que un día que a veces lo usaba el Señor y a veces lo usaba el diablo también. No sé si se acordarán cuando el Señor les va: aléjate de mí, Satanás. No vayamos a hacer así. Un cambio, Señor, gracias. Un cambio bien grande cuando vino el Espíritu Santo sobre Pedro. ¿Por qué? Como les decía, lo usaba el diablo, lo usaba el Señor. Y no es así. De tu boca no podrán salir dos fuentes, ni salada ni dulce. Amén. Entonces nosotros debemos de tomar con seriedad las cosas del Señor. Tenemos que ser valientes en pelear por la buena batalla, como decía Pablo, pelear esa buena batalla y llegar a nuestro cometido, que es estar delante del Señor, y que el Señor nos diga: adelante, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Aleluya, aleluya, gloria al Señor, gloria al Señor. Hermanos, ya para terminar, me imagino a Noé,
Cuando el Señor manda y le dice, construye un arca para que tú y tu familia y todos los que crean en mí no se vayan a perder, no se vayan a morir. ¿Qué pasó? Me imagino que a Noé se burlaban de él, dice que nunca había llovido y él construyendo un arca. Me imagino que todo eso a él, me imagino que él fue valiente y dijo, no, yo voy a seguir haciendo las cosas del Señor. ¿Y qué fue lo que pasó por ser valiente? Solo la familia de él fue salva. Solo la familia de él fue salva. Y muchas veces nosotros, hermanos, con un comentario que nos hagan, a veces nos enojamos, o a veces como que nuestra fe o nuestras cosas, es como decía el pastor, aquel testimonio que alguien que fue a su país y dice que nadie se fijó que él era cristiano. ¿Qué pasó con eso? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que defender nuestra fe, defender nuestra familia, a como fue también a Josué. Josué fue un hombre valiente, que el Señor le dijo 3 veces, sé valiente, sé valiente, sé valiente. Nosotros somos valientes. El Señor ha puesto algo en nosotros que nosotros debemos de descubrirlo día con día. Amén. Pues, hermanos, nosotros, a como fue Josué, a como fue Jairo, a como fue Noé y muchos personajes de la Biblia, nosotros tenemos que sacar esa valentía. ¿Para qué? Para arrebatar las bendiciones de los cielos, para arrebatar nuestra bendición. La bendición viene del de arriba, no viene del al lado ni al costado, no, viene de arriba. Nuestra bendición viene de arriba, la cual nosotros la debemos de pelear día con día. Amén. Gloria al Señor. Esta noche era el pequeño mensaje que tenía para la congregación. Amén. Pues en esta noche, si alguien tuviera... Los quiero invitar a que nos pongamos de pie. Si alguien tuviera una petición especial que gusta que oremos por esa petición, con todo gusto el altar está abierto. Nosotros vamos a orar por esa petición que tú tengas.